Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la circulación pulmonar, el edema pulmonar y el líquido pleural. Bien, para comenzar tenemos que entender que van a existir principalmente, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Van a existir dos tipos de circulación pulmonar, una circulación de bajo flujo y alta presión y una circulación de alto flujo y baja presión. La circulación de bajo flujo y alta presión va a aportar principalmente sangre arterial sistémica. Los órganos que van a estar principalmente irrigados por este tipo de circulación van a ser la tráquea, el árbol bronquial, incluidos los bronquios terminales, los tejidos de estos. Bien, otro de los componentes a mencionar acerca de la circulación pulmonar son los vasos bronquiales, que estos van a ser principalmente, se van a encargar de una irrigación importante hacia los pulmones. En este caso hacemos mención de la arteria bronquial, que va a ser una rama de la aorta y que va a suministrar principalmente sangre oxigenada, hacia los pulmones. Estos principalmente van a vascularizar los tejidos de soporte de los pulmones como el tejido conjuntivo y los tabiques y los bronquios grandes y pequeños. Bien, después de que esta sangre bronquial y arterial pasa a través de los tejidos de soporte, esta sangre va a drenar hacia las venas pulmonares y va a entrar principalmente a la aurícula izquierda, como se sabe, en lugar de regresar a la aurícula derecha, que es de donde sale. Otro componente son los linfáticos, que estos van a existir en todo el pulmón y estos van a drenar principalmente el conducto linfático torácico derecho, que también va a ser conocida como gran vena linfática, y en este caso los tejidos de soporte del pulmón, que comienzan en los espacios tisulares conjuntivos y que se van a encargar de rodear a los bronquiolos terminales, se van a seguir por el hilio del pulmón y desde aquí principalmente hacia llegar al conducto linfático torácico derecho, como lo mencionábamos. La siguiente, por favor. Bien, uno de los componentes más importantes a hacer mención dentro de este capítulo es principalmente las presiones del sistema pulmonar. Y de acuerdo a bibliografías, es sugerible dividir al corazón en corazón derecho e izquierdo, como es sabido. Y bien, para las presiones en la arteria pulmonar, se sabe que van a existir diferencias entre las presiones sistólica y diastólica. O sea, cuando el corazón se contrae, aumenta la presión y cuando se relaja, disminuye la presión, como ya se sabe. La presión sistólica en el ventrículo derecho es de 25 milímetros de mercurio. Esta presión es la misma en la arteria pulmonar, hablando de la presión sistólica. Pero en la diástole tenemos que es cuando el corazón se relaja, la válvula pulmonar se cierra y la presión diastólica del ventrículo derecho disminuye demasiado, a valores de 0 a 1 milímetro de mercurio. Pero la presión diastólica no disminuye tanto a estos valores en la arteria pulmonar, y esta principalmente alcanza una presión diastólica de 8 milímetros de mercurio. Es decir, que después del cierre de esta válvula pulmonar, al final de la diástole, la presión ventricular va a caer súbitamente, como lo mencionábamos, mientras que la presión arterial pulmonar va a disminuir más lentamente a medida que la sangre fluye a través de los capilares de los pulmones, teniendo de esta manera la presión arterial pulmonar media de 15 milímetros de mercurio. Al siguiente, por favor. Bien, otra de las cositas que se mencionaban en la diapositiva pasada era acerca de la presión capilar pulmonar, que esta va a ser principalmente la presión que va a existir entre el extremo arterial y el extremo venoso, y esta va a tener una media aproximadamente de 7 milímetros de mercurio. Y bien, observando la diapositiva, vemos que las presiones auricular izquierda y venosa pulmonar van a tener un promedio de aproximadamente 2 milímetros de mercurio en el ser humano en posición de cúbito. Y esta va a variar desde un valor tan bajo como 1 milímetro de mercurio hasta un elevado como 5 milímetros de mercurio. Habitualmente no es posible medir la presión auricular izquierda. Sin embargo, se puede estimar la presión auricular izquierda midiendo la presión de enclavamiento pulmonar. Esta medida se va a conseguir principalmente introduciendo un catéter
En primer lugar, a través de una vena periférica hasta la aurícula derecha. Después, a través del lado derecho del corazón, y después llegar a la arteria pulmonar hacia una de las ramas pequeñas de esta arteria. Y finalmente, este catéter se va a terminar empujando hasta que se hasta que se enclave firmemente en la rama pequeña, en la rama pequeña de la arteria pulmonar. La presión que se mide a través de este catéter va a ser denominada presión de enclavamiento, y es de aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Sigue? ¿Quién sigue? Bueno, continuando lo que es volumen sanguíneo pulmonar, pues sabemos que los pulmones tienen una capacidad de 450 mililitros, lo cual va a corresponder al 9% de la circulación total de la sangre en nuestro organismo. De esos 450, 70 mililitros van a corresponder a los capilares de los pulmones, y el otro porcentaje en mililitros correspondiente va a corresponder a las arterias pulmonares y a las venas pulmonares. La siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto importante que resaltar de esto es que, de cierta manera, los pulmones sirven como reservorio de sangre. Para entender mejor esto, vamos a poner dos situaciones. Uno, un pulmón en una inspiración, lo cual va a ser, al momento de inspirar, la presión pulmonar disminuye, lo que va a corresponder, que si vemos en el esquema izquierdo, a un mayor retorno venoso de las aurículas, de las venas cavas superiores e inferiores a las aurículas derecha, al ventrículo derecho, y correspondiente a la circulación pulmonar. Esto va a ser igual a una inspiración mayor, es igual a mayor retorno venoso. Que esta situación es totalmente lo contrario en la expiración, ya que en esta situación va a haber una mayor presión, lo que va de cierta manera a que corresponda a un menor retorno venoso. Lo que es la expiración, pues al momento de inspirar la presión va a ser superior, lo que va a hacer que haya un pequeño flujo retrógrado, pero esto se ve en una situación real fisiológica cuando una persona está cantando por mucho tiempo, incluso cuando agarran las trompetas, pues esa misma presión va a hacer que el reservorio de sangre de los pulmones sea expulsado tanto al ventrículo derecho como al izquierdo. En este caso, se puede expulsar hasta 250 mililitros hacia la circulación sistémica. La siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto que van a profundizar más mis compañeros es de las posibles causas de edema pulmonar, ya que pueden ser en menos de esta manera, o el esquema explica de dos maneras: la valvulopatía mitral, que es una estenosis mitral o una insuficiencia mitral, y a una insuficiencia cardíaca izquierda, ya que van a corresponder, al estar presente cualquiera de estos dos, a un flujo retrógrado de la aurícula izquierda hacia el pulmón, generando un posible edema, o incluso de la aorta o una resistencia periférica al ventrículo izquierdo, aurícula izquierda a los pulmones, generando otro posible edema. La siguiente, por favor. Ahora, algo que hay que entender muy bien es que en la circulación sistémica muchas cantidades de oxígeno van a generar una vasoconstricción, y unos estados hipóxicos van a generar vasodilatación. El porqué de esto es que, por así decirse, si tenemos una vasoconstricción por mucho oxígeno, es porque las células dicen: ya tenemos suficiente oxígeno, vamos a contraernos, y por ende va a haber una vasoconstricción para que el aporte de oxígeno sea el adecuado. En cambio, si tenemos situaciones hipóxicas, pues bueno, tenemos poco oxígeno, nos dilatamos para que así el oxígeno vaya a nuestras células. Pero esto es totalmente diferente en los pulmones, ya que estados hipóxicos en los pulmones van a generar una vasoconstricción, y cuando tenemos mucho oxígeno en el alveolo, pues vamos a generar una vasodilatación. Del porqué de esto es que si tenemos nuestro alveolo, como vemos en el esquema inferior, tenemos dos alveolos, uno con menor cantidad de oxígeno y otro con mayor cantidad. El de menor cantidad de oxígeno
pues va a vasoconstruirse con el objetivo de desplazar la sangre a una zona mejor oxigenada. ¿Por qué? Porque la zona mejor oxigenada sí va a haber ese intercambio gaseoso. Y pues precisamente es el por qué. Ahora, el mecanismo del cómo es que recordemos que los alvéolos, o incluso los vasos sanguíneos, tenemos pues al inhibirse los canales de potasio sensibles al oxígeno, se va a generar una despolarización de la membrana. Y si recordemos la clase de fisiología, esta despolarización de la membrana va a generar un gradiente de concentración del calcio, lo cual va a generar que el calcio entre al músculo liso de los vasos y se contraiga, generando así la vasoconstricción. La siguiente, por favor. Ahora, los efectos de los gradientes de presión hidrostática, pues tenemos que saber que la diferencia de presión de la punta de nuestro pie saliendo del corazón es alrededor de 90 milímetros de mercurio. Esto está dado por varios aspectos. Uno, pues por el mismo peso de la propia sangre, que va a cambiar su presión hidrostática, y pues también influye mucho como tal la gravedad. Ahora, este efecto es similar en los pulmones, ya que dentro de la base del pulmón a la punta hay alrededor de 30 centímetros, lo que va a generar que haya tres presiones, por así decirse, que es alineada al corazón, que es una presión de 23 milímetros de mercurio, y debajo del corazón sea de 8 milímetros de mercurio, y encima del corazón sea de 15 milímetros de mercurio, lo que nos va a generar una presión baja, lo que es alrededor en la punta del vértice, o por así decirse, en la parte más alta de los pulmones, y una presión alta en la parte baja. Dale siguiente, por favor. La que sigue ya. Sí, bueno, continuando con esta fisiología, vamos a dividir al pulmón de acuerdo a las presiones parciales que obtienen el flujo sanguíneo en las diferentes partes del pulmón. Anatómicamente, pues tenemos que recordar de dónde proviene este flujo. Llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí, a través de la arteria pulmonar, se dirige hacia los pulmones. La siguiente. Tenemos que recordar qué es lo que tiene que pasar en este caso. Vamos a ver los conceptos importantes, que es la difusión de los gases. Estos gases tienen a su vez una presión parcial y que unidas hacen una presión total. La diferencia de presión entre el alvéolo y la sangre para cada uno de los gases, ya que pues el alvéolo tiene una presión y también tanto la arteria pulmonar entrante y que está en contacto con el alvéolo contiene una presión, y la presión parcial es proporcional a su concentración en una mezcla de gases. En este caso quiere decir que pues la suma de cada una de las presiones parciales de este gas, en este caso es el oxígeno, el dióxido de carbono, es proporcional en su totalidad. La siguiente. Bueno, vamos a dividir al pulmón en tres zonas, una zona 1, 2 y 3, correspondiendo en la zona 1 a la parte superior, al ápice o vértice del pulmón, mientras que la zona 3 corresponde a la base del pulmón. Y en estos casos vamos a ver cómo se comporta el flujo sanguíneo de acuerdo a las presiones que tienen. Ya lo decía el compañero Leonardo, las diferentes presiones, esto tiene que ver mucho con la manera en la que la presión arterial, sistólica y diastólica, tienen o más bien dicho, se dejan guiar por el gradiente. En la parte superior existe una menor presión, mientras que en la parte inferior existe una mayor concentración de presión. Y pues en este caso, en la parte superior, el alvéolo contiene muchísimo más presión, y mientras que en la parte inferior contiene una menor presión. Vamos a la siguiente. En la zona 1 tenemos una ausencia de flujo. La presencia del aire alveolar es mayor que la presión arterial. En este caso, el alvéolo está presionando a la arteria, y de esta manera hace que exista, se podría decir que la presión alveolar
es muchísimo mayor a la presión del capilar que está en contacto con él. Por lo tanto, se obstruye el flujo sanguíneo. La siguiente. En la zona 2, en este caso hay un flujo intermitente, ya que cada una de las dos se corresponde una presión que es la sistólica, aumenta por encima de la presión del aire alveolar, aunque la presión arterial diastólica disminuye por debajo de la presión del aire alveolar. En este caso, como les digo, existen situaciones en la cual la presión alveolar es sumamente casi idéntica a la presión arterial y por lo tanto existe un flujo intermitente. Y en la zona 3, en este caso, la arteria contiene muchísimo más presión. De esta manera existe una mayor difusión en esta zona del pulmón, y pues el alveolo contiene muchísimo menos presión. Y más adelante mis compañeros lo van a profundizar del todo. Así. Bueno, ahora tenemos que hablar sobre cómo la presión arterial va a aumentar el gasto cardíaco respecto al ejercicio. ¿Ok? Bueno, cuando estamos en un ejercicio intenso, pues va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. ¿Esto por qué? Para compensar la demanda de oxígeno. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria, también va a aumentar la presión arterial, y conforme aumenta la presión arterial, también aumenta el gasto cardíaco. Entonces, un aumento de la presión arterial va a ser acompañado de un aumento del gasto cardíaco. Esto va a estar acompañado de tres factores, ¿ok? El primero es el aumento en el número de capilares abiertos. A veces es hasta 3. Segundo punto, distendiendo todos los capilares y aumentando la velocidad del flujo a través de cada capilar a más del doble. Y por último, aumentando la presión arterial pulmonar. Pues esto normalmente, las dos primeras modificaciones reducen la resistencia vascular pulmonar, tanto que la presión arterial pulmonar aumenta muy poco, incluso durante el ejercicio máximo. Entonces, en la siguiente gráfica tenemos gasto cardíaco en la parte de abajo y la presión arterial. Como podemos observar, en el valor normal en el que está en un gasto cardíaco a nivel 4, aquí, a este nivel, del 4 hacia el 20 hay un aumento pues muy poco marcado. En cambio, del 20 en adelante el cambio va a ser más marcado, ya que al llegar al 20 la presión arterial el gasto cardíaco ya no va a aumentar tanto, pero en cambio la presión arterial sí. Bueno, para la función de la circulación pulmonar, bueno, la presión auricular izquierda de una persona sana casi nunca se eleva por encima de los 6 milímetros de mercurio, incluso durante el ejercicio más intenso. Estas pequeñas modificaciones de la presión auricular izquierda prácticamente no tienen ningún efecto sobre la función de la circulación pulmonar. Pero bueno, sin embargo, pues cuando se produce una insuficiencia del lado izquierdo del corazón, bueno, la sangre va a acumularse en la aurícula izquierda. Y pues como consecuencia tenemos que la presión auricular izquierda puede aumentar de manera pues ocasional desde pues de 1 a 5 milímetros de mercurio, o sea que es lo normal. Esta situación nos puede llevar de 40 hasta 50 milímetros de mercurio. Bueno, cualquier aumento de la presión auricular izquierda por encima de los 7 u 8 milímetros de mercurio, pues ya va a estar condicionada a niveles anormales, porque como ya lo había mencionado, un nivel normal de la presión auricular va a estar en rondo a los 6 milímetros de mercurio como máximo, ya no sube de hasta ahí, pero normalmente está entre 1 y 5 milímetros de mercurio. A mayor demanda de gasto cardíaco respecto a presión arterial, como en la gráfica, va a aumentar esta presión. Cuando la presión auricular izquierda aumenta por encima de los 30 milímetros de mercurio, produciendo aumentos similares de la presión capilar, pues va a ser probable que aparezca un edema pulmonar debido a la alta presión auricular. Va a causar un llenado
en el intersticio, provocando el edema. Entonces, a manera de resumen y para poder juntar todo lo que acabamos de decir, bueno, pues hay que recordar que pues nuestros tejidos, es decir, van a tener un cierto flujo sanguíneo. Sin embargo, este flujo sanguíneo pues se encuentra más que nada de alguna manera controlado por las necesidades tisulares, es decir, de acuerdo a la actividad metabólica de las células en este momento. Entonces decíamos que cuando una persona pues, realiza ejercicio, la actividad metabólica de todos los organismos, de todos y cada una de las células, pues obviamente aumenta. Este aumento de metabolismo pues condiciona la producción de ciertos desechos, como bien decíamos, es la producción de CO2. Entonces, si nosotros traducimos esto, pues tenemos que decir que este CO2 necesita ser eliminado. Es por eso que, bueno, estas concentraciones, el aumento del CO2 dentro de los capilares, pues van a ser detectados por los propios vasos sanguíneos. Es por ello que, bueno, al momento de que llegan al pulmón, pues estos vasos tienden a distenderse. Y esa es una de las características muy importantes que cabe mencionar y que es importante recalcar que tienen los pulmones. ¿Por qué? Porque en un momento dado, como bien decíamos, los pulmones tienen esta función de oxigenar toda la sangre del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos que hay un aumento del flujo hacia los pulmones, podríamos pensar que se puede desarrollar un tipo de edema pulmonar. Sin embargo, esto es contrarrestado por el hecho, como ya veíamos en la parte anatómica, de que estos pulmones tienen esa capacidad de distensión por sus características histológicas, ¿no? Y bueno, retomando lo que eran los de las zonas de West, esto es muy importante para poder entender esto, entender la parte de la circulación pulmonar. Porque bien recordemos que, bueno, el pulmón, aparte de que tiene la función de oxigenar la sangre, pues tiene la función también, pues, necesita sangre para poder alimentarse o para poder nutrir sus propias células. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un esquema a manera rápida, tenemos un alveolo, tenemos un capilar, y si se dan cuenta, pues obviamente las paredes de los capilares están distendidas por el flujo sanguíneo y la presión que llevan dentro de ellas. Entonces, al mismo tiempo, dentro de los alveolos, pues también hay cierta presión por el aire que inhalamos, ¿no? Entonces, podemos concluir que existe una interacción de las presiones, tanto de los capilares como de los alveolos, a tal punto que el equilibrio de estas o la interacción de estas va a permitir, recordemos, la perfusión primero que nada de las células del pulmón para su función propia, así como la perfusión de la sangre en lo que ya conocemos como la hematosis, es decir, el intercambio de CO2 por oxígeno. Sin embargo, existen situaciones patológicas, como ya lo veremos en edema pulmonar, en las cuales la presión de los alveolos, es decir, la presión que se encuentra dentro de ellos es tan grande a tal punto que los capilares sanguíneos pues llegan a comprimirse, y si nosotros comprimimos los capilares pues estamos hablando de una disminución del flujo, y si hay disminución del flujo pues hay una hipoperfusión. En otros casos lo que más nos conviene a nosotros pues es que la perfusión se mantenga, ¿no? Tanto como ya decíamos nuevamente para la irrigación del propio tejido pulmonar como para la función de la hematosis. Y en base a eso, bien decíamos, pues podemos dividirlo en las zonas de West, que ya lo había comentado nuestro compañero. ¿Te puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, eso nada más es a manera de resumen, ¿no? Bueno, tenemos nuevamente la zona 1. Ahora, hay que entender que estas zonas, las zonas de West, únicamente son zonas teóricas, es decir, nosotros podemos dividirlas en tres para poder entenderlas, para poder entender cómo es el flujo sanguíneo. Sin embargo, en la parte clínica, únicamente nosotros vamos a encontrarnos con la zona 2 y la zona 3, porque obviamente en la zona 1 habla de que hay una ausencia de flujo, nosotros no podemos estar sin flujo sanguíneo hacia un tejido por el hecho de que esto va a morir, ¿no? Entonces, en la zona 2 va a haber una perfusión intermitente, es decir, en el momento de la sístole, que es cuando recordemos que la presión de las arterias aumenta, pues es aquí donde se va a poder llevar a cabo la perfusión. Por otro lado, en la zona 3 va a ser tanto en la sístole como en la diástole. Esto se traduce porque el hecho, es decir, cuando existe tanto el proceso de la sístole como de la diástole, pues hay un aumento de la presión dentro de los vasos, y este aumento de la presión va a condicionar que sea mayor que la presión del propio aire que se encuentra dentro de los alveolos, porque ya decíamos, si es contrario, pues no se va a poder llevar a cabo la perfusión. Y bueno, finalmente para terminar, es importante recalcar el tiempo que permanece, es decir, cuánto tiempo permanece la sangre que fluye dentro de los pulmones dentro de ellos. Hay que recordar que donde se lleva a cabo el intercambio de gases, pues es a nivel de los capilares, ¿no? Y bueno, en términos fisiológicos, en estado de reposo, así como nos encontramos ahorita en este momento, únicamente dilata aproximadamente 0.8 segundos, ¿no?
Cuando una persona realiza ejercicio intenso, cuando salimos a correr o hacemos alguna actividad física, este tiempo de 0.8 segundos se puede disminuir hasta 0.3 segundos. Y esto es gracias a que los capilares, pues en estado de reposo, como ahorita, muchos capilares se encuentran colapsados, es decir, se encuentran cerrados, son como llaves y únicamente permanecen abiertos lo necesarios. Pero cuando una persona hace ejercicio, estos capilares que se encuentran cerrados, pues se distienden y de esta manera se permite que el flujo sanguíneo pueda, pues, hágase la redundancia, fluir de manera más rápida y como bien mencionamos, la capacidad de distinción de los vasos, de los pulmones, pues es lo que permite que no se forme ningún pulmón. Más adelante, cuando esta interacción o este equilibrio se rompe, pues ya vamos a ver más adelante, se van a producir ya cuestiones patológicas donde hablamos de edematización pulmonar y esto pues va obviamente a indicar o va a promover que pues no se lleve a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis. Bueno, eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Huerta, voy a exponer sobre el tema de edema pulmonar y derrame pleural. A continuación el tema. Bueno, siguiendo con el tema de circulación pulmonar, vamos a hablar del tópico de edema pulmonar y el de derrame pleural. Edema pulmonar. ¿Qué es un edema? Un edema es una acumulación de líquido en los tejidos. Por tanto, un edema pulmonar sería la acumulación de líquido en los pulmones. ¿Por qué se provoca este edema? Está dado por un aumento de filtración del líquido de los capilares pulmonares. Esta filtración de líquido puede ser dado por una inflamación, ya sea por un proceso infeccioso que provoque este aumento de líquido, o también por una obstrucción de los vasos linfáticos, ya que son los encargados de recoger ese exceso de líquido en los tejidos. Las causas más importantes que causan un edema pulmonar son una insuficiencia cardíaca izquierda o una valvulopatía mitral, así como una lesión en las membranas de los capilares sanguíneos pulmonares. La insuficiencia cardíaca izquierda, como tal, va a provocar un edema como tal por aumento de la presión venosa, ya que este aumento de la presión venosa va a provocar un aumento de filtración de líquido hacia los tejidos. El factor de seguridad del edema pulmonar. En el libro nos marca un experimento en el cual se hizo un aumento de la presión en la aurícula izquierda, eso es en perros, con lo cual se demostró que a partir de los 23 mililitros de mercurio en los animales se provocaba una acumulación de líquido en los pulmones, provocando un edema. En este caso tenemos que la presión colodosmótica del hombre, del ser humano, es de aproximadamente 28 mililitros de mercurio, cuando la presión capilar pulmonar sobrepasa esta presión, se va a provocar lo que puede ser un edema. Por lo tanto, tenemos que un factor de seguridad es de 21 mililitros de mercurio. El factor de seguridad en los trastornos crónicos. Tenemos que en los trastornos crónicos, por ejemplo, una estenosis mitral crónica, se ha constatado a través de estudios que las presiones capilares pulmonares llegan hasta 40-45 mililitros de mercurio. Esto sin provocar un edema mortal, ya que cuando más aumenta durante mucho tiempo esa presión capilares, va a ir a un aumento del drenaje linfático, el tamaño. Se dice que los vasos linfáticos van a aumentar hasta 10 veces de tamaño. En caso de los trastornos agudos, como por ejemplo un edema provocado por una insuficiencia cardíaca izquierda, si se hay una acumulación rápida de líquido en los espacios, por ejemplo en los pulmones como tal, va a provocar la muerte, ya que tenemos que hay un aumento repentino de este líquido, provocando que no se pueda lograr limpiar todo ese líquido que se encuentra. Bueno, el líquido en las cavidades pleurales. Para facilitar los movimientos de los pulmones hay una capa delgada de líquido mucoide entre las pleuras parietal y visceral. Este líquido que se encuentra en la cavidad pleural permite que los pulmones se puedan expandir de forma constante y evitar que se colapsen, por decirlo así. Es muy importante este líquido. Cuando hay un exceso de ese líquido en la cavidad pleural, los vasos linfáticos tienen un trabajo muy importante en
quitarlo. La presión negativa en el líquido pleural, tenemos que la presión en el líquido pleural es de aproximadamente menos 7 mililitros de mercurio. Esta presión va a permitir que los pulmones se mantengan expandidos, se encuentren en expansión y se encuentren en tracciones contra la pleura parietal. En este caso, el líquido que se encuentra en la cavidad va a funcionar como un lubricante. Esta presión negativa es muy importante también que se mantenga a este nivel, ya que cuando hay un aumento de líquido, esta presión va a tender a disminuir. Esto va a provocar que al final los pulmones no se mantengan expandidos. El derrame pleural, tenemos que el derrame pleural, al igual que un edema, es una acumulación de líquido, pero en este caso en las cavidades es un derrame. Entonces el derrame pleural sería la acumulación de grandes cantidades de líquido en el espacio pleural, como mostramos en la imagen. Entre las causas más importantes de esta acumulación de líquido en la pleura, en la cavidad pleural, tenemos que va a ser un bloqueo del drenaje linfático, que es muy importante el drenaje linfático, la insuficiencia cardíaca, que va a aumentar la presión venosa y por tanto la filtración del líquido, la reducción de la presión osmótica de los vasos sanguíneos, del plasma, que va a permitir el mayor paso de líquido hacia el exterior, así como la inflamación de la superficie de la cavidad pleural. Esta inflamación principalmente viene dado por un proceso infeccioso, el cual va a permitir que las capas de endotelio no funcionen de forma adecuada, provocando un aumento de filtración. La conclusión para este tema de circulación pulmonar, en nuestro caso, es que para correcta circulación pulmonar se necesita un correcto funcionamiento del corazón, integridad de los capilares pulmonares y un correcto drenaje linfático, que es fundamental estos últimos dos, así como el corazón. También se va a necesitar que la presión de los capilares pulmonares logre vencer la presión alveolar, esto para que se pueda realizar la hematosis y se pueda realizar el intercambio gaseoso. Y también la presión en la pleura es muy importante, ya que si esta pleura no se mantiene a ese nivel, a esa presión, los pulmones no se logran expandir de forma adecuada. Cuando alguna parte que integra la circulación pulmonar falla, se puede producir un edema pulmonar o un derrame pleural. Como referencia bibliográfica, en nuestro equipo ocupamos el Guyton et al. Tratado de Fisiología Médica, Elsevier 2016. Por su atención, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por el tiempo para ver este video. En nuestra bibliografía nos basamos en el capítulo de respiración de la fisiología de Guyton, de 13ª edición. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.